Son las 11:51. Seguimos en este proceso de analizar lo que ocurrió en el plebiscito del día de ayer, el apabullante triunfo del rechazo sobre el apruebo en el plebiscito de salida. Algunos sectores ya apuntan sus críticas al trabajo específico de la Convención Constitucional después de este resultado, por ejemplo. Y vamos a conversar sobre esto con el ex convencional Patricio Fernández. ¿Qué tal, Patricio? Buenos días. Hola, Fresia. Hola, Sebastián. Mucho gusto. Patricio, ¿con qué sensación se queda o cuál es su diagnóstico de lo ocurrido ayer en el plebiscito de salida? Bueno, más que sensación, me quedo con la notificación de que de manera aplastante la ciudadanía no participó de aprobar este texto y por lo tanto el proceso constituyente debe continuar. Me quedo también con la impresión, o sea, con la invitación a pensar mucho, a analizar en tranquilidad qué es lo que pasó aquí y con algunas conclusiones, digamos, con la clara convicción de que hubo cosas que acá se hicieron mal, que la convención, pero al mismo tiempo que la convención representó un momento. Y por eso los chilenos la eligieron y que era el momento de ese estallido social. De alguna manera, la convención a su vez atrapó un momento. Y creo que aquí sí hay un servicio que le hizo al país, y es que institucionalizó tensiones. De algún modo, fue también un espacio en que se trataron al interior de un edificio institucional problemas y conflictos que estaban entre las calles, pero cuyo resultado no es lo que termina queriendo la ciudadanía como acuerdo constitucional, y por lo tanto tenemos mucho trabajo por delante. Patricio, ¿por qué cree usted que la convención, con esas características que usted describe, con el momento que representó, no fue capaz en todo caso de interpretar o de conectar y hacer sentido con los temas que para la ciudadanía quizás sí eran prioritarios y que por eso mismo se reflejan en una votación tan contundente ayer? Mira, hay varias maneras, yo creo, varios puntos que uno tendría que poner. Por una parte, creo que hay una cierta explicación media psicoanalítica. La sociedad objetivó ahí, puso ahí lo que eran sus conflictos, los miró y no le gustó. Y además la sociedad iba queriendo estabilidad, tranquilidad y calma, mientras esos conflictos que se habían puesto ahí de alguna manera luchaban por resolverse. Pero hay más. Hubo efectivamente acá mundos que, movidos por la inexperiencia, por las rabias, por los resentimientos, por representar causas que nunca habían estado en el escenario principal de la toma de decisiones, llegaron de manera muy confrontacional, llegaron con algo de soberbia, llegaron no queriendo dialogar con determinados mundos a los que consideraban los dueños del poder ante el que ellos justamente venían a luchar. Y por otra parte, hubo en los mundos de los partidos de centro izquierda, pienso ahí en el Frente Amplio y también en el colectivo socialista al que yo pertenecí, muy orgullosamente, dicho sea de paso, dificultad para entender que sobre ellos caía la responsabilidad también de la conducción. En esto muy centralmente en el Frente Amplio, por ser el partido, la organización de gobierno, digamos. Sí. Y en lugar de esto, el Frente Amplio muchas veces prefirió sentirse, digamos, o sea, caerle bien a esos mundos que llegaban como víctimas, como desplazados, como los no atendidos, confundiendo quizás a veces el que asumir sus causas y suscribir, digamos, la defensa de lo que ellos requerían no era lo mismo que dejarse subsumir en los caminos y en las soluciones por ellos planteados. Yo creo que ahí faltó conducción y personalidad. Yo creo que hay mucho que aprender de este proceso, muchísimo. Sí. Ahora hemos escuchado a otros ex constituyentes y hay de todo. Primero preguntarle a usted, Patricio, si hay una autocrítica, de manera personal, porque también es momento de hacer esa reflexión, pero también cuánta de autocrítica esperaría de sus ex pares constituyentes. Bueno, yo creo que si no aprovechamos esto para hacerle una autocrítica, uno se farrea totalmente la posibilidad de aprender. Yo tengo autocríticas personales que van por el lado de no haber
quizás puesto más personalidad, más fuerza y más empeño en defender cosas que sí, en mi caso, siempre defendía adentro: establecer puentes entre mundos, buscar que el diálogo se imponga por sobre los prejuicios. Creo que siempre ahí uno pudo hacer mucho más. Ahora, no era un territorio simple y sencillo. En tanto convención, en su totalidad, digamos, creo que son muchas las autocríticas que nos tenemos que hacer. Son muchas las excusas incluso que es posible que uno tendría que decir que habría que pedirle a una ciudadanía que puso muchas esperanzas en esta convención y que esta convención no pocas veces se encerró, se convirtió en un micromundo que dejó de estar comunicada y permeada con eso. Hubo sectores y personalidades que claramente le importaba más escucharse a sí misma, imponer sus propias, de manera casi autoritaria, sus propias convicciones, que entender que estábamos en una construcción comunitaria donde la curiosidad por el otro debía muchas veces primar por sobre la fascinación con lo propio. Yo creo que eso sucedió. Ahora, al mismo tiempo, creo que hay aspectos que hay que reconocerle a esta convención. ¿Cómo qué? Uno, nació en un momento difícil y termina con un país distinto del que partió. Cuando algunos decían, por ejemplo, en la ceremonia del 4 de julio de cierre, ojalá hubiéramos comenzado así, lo que estaban diciendo quienes hacían ese comentario sin darse cuenta era: no terminamos como partimos. Por lo tanto, acá hay cosas que se consiguieron. ¿Sacamos adelante una nueva constitución? No. Esa es una tarea que queda pendiente y en la que yo espero que sigamos todos muy comprometidos, sin hacer la vista gorda ni borrar lo que ya hemos recorrido. Patricio, a propósito de sacar conclusiones y proyectando además un escenario de un nuevo proceso constituyente que quizás no lo sabemos porque no tenemos los detalles, quizás sea también replicando la experiencia de una nueva convención. ¿Qué rol cree usted que jugaron los independientes en todo este proceso? Por lo que usted describía, por la forma en el momento en que llegaron, por la experiencia que tenían, por cómo fueron acogidas esas demandas también, y cómo proyectaría esas conclusiones hacia esta nueva etapa que comienza. Bueno, quizás habría que decirlo con dos caras, con una buena y una mala, digamos. Porque en este minuto los partidos y todo parece apuntar a señalar una responsabilidad muy grande del mundo independiente. Son necesarios para los partidos para funcionar, son fundamentales, ¿no? Todavía no se nos ocurre cómo se hace sin ellos. Los mundos independientes son frágiles, fragmentados, no generan una cohesión clara que permita negociar y articular bien. Eso también es verdad y se notó en la convención. Pero también es verdad que cuando la convención partió, en el medio del estallido social, un 2% de los chilenos se sentía cercano a algún partido político, según la encuesta CEP. Y lo que consiguió también esto fue institucionalizar voces, creencias, convicciones, causas, luchas, como le queramos llamar, que estaban sueltas y que creían que la única manera de actuar era en la calle y en la protesta callejera. ¿Cómo vamos a hacer entonces para no pasar, para aprendiendo de las dificultades que tiene la llegada de listas independientes que además dentro de la convención se fueron quebrando, en fin, tuvieron un proceso bien complejo? ¿Cómo hacemos para que esas energías dispersas que hoy día no se sienten parte de un partido, no se sientan desplazadas fuera y al mismo tiempo generemos la gobernabilidad interna que permiten los partidos sin digamos, perdernos eso? Ahora, con esto te termino, eso es una cosa, Sebastián. Creo que echarle en esto la culpa directamente de todos los independientes sería una cobardía muy grande de los partidos. Primero, porque sería no estarse mirando cuáles son sus carencias al día de hoy. Segundo, sería no ponerle atención a lo que les faltó también como personalidad al interior de la convención. Y finalmente sería no asumir, digamos, una responsabilidad justamente en ver cómo integrar, sumar, en lugar de encontrar un chivo expiatorio. Patricio, hay un montón de análisis que mirar en detalle, pero algunas de las primeras cosas que llaman la atención
es cómo ciertas zonas, por ejemplo, como Petorca, Quintero Puchuncaví, Tocopilla, zonas de sacrificio, a las que estaban dirigidas muchas de las propuestas y quizás algunas de los pilares de la propuesta en temas medioambientales, por ejemplo, ¿no? De exigir derechos, de exigir el respaldo y la protección de parte del Estado, que se veían reflejados en este texto, no lograron convencer a la ciudadanía en esas zonas. ¿Cómo ves tú lo que ocurrió ahí en esas zonas en particular? ¿Cómo te explicas eso también, pensando en el énfasis además que se puso mucho en los mensajes durante la discusión y en las campañas después? Y súmale todavía, Sebastián, suma los presos. En varias de las cárceles donde votaron por primera vez, votó mayoritariamente rechazo. Y debe ser esta ninguna constitución, ninguna propuesta constitucional anterior había establecido la preocupación por su dignidad como esta. Por lo tanto, son hartos los casos. Para ver el caso puntual que tú dices me falta conocimiento, pero sí te puedo decir que en general yo creo que esta convención se fue distanciando de la ciudadanía y fue ganando su animadversión a punta de informalidades, excentricidades, rupturas con los sentidos comunes muchas veces, conflictos y gritos internos en lugar de la construcción armónica, una dificultad de entendimiento, en fin, propuestas excéntricas a rato. Yo siempre defendí que de esas cosas muy poco quedó efectivamente en el texto, pero se ganó la imagen de la convención, se ganó el tono de la convención, un tono que no le hacía sentido ni le daba gusto a la población. Y una vez que la convención se convierte en algo desagradable y distante, es muy fácil que las normas que adentro del proyecto constitucional generen desconfianza. Y ahí cualquier fake news, cualquier exageración, cualquier lectura, digamos, desmedida, se vuelve creíble. O sea, no estoy diciendo aquí con esto solo que haya habido una gran presencia de falsedad en torno a lo que el texto decía, sino que también había un territorio abonado para que eso que no necesariamente era preciso fuera creíble, porque esa convención que lo había hecho se había convertido en un circo, en un mamarracho, estoy diciendo palabras que empezaron de pronto a circular. Esa es una responsabilidad de la convención, el no haberse cuidado efectivamente a sí misma, el no haber estado atenta a crear un mejor clima, el no haberla convertido en un lugar de revancha, sino que en un lugar de construcción conjunta. Sí. Y creo que eso es una tarea por delante. Patricio Fernández, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Un gusto. Y muchas gracias, Patricio. Que este proceso, y solo una última cosa, sí. El proceso sigue, y aquí hay palabras comprometidas también de la derecha que yo quiero creer y tengo confianza en que se van a cumplir para seguir adelante con este proceso. Gracias, Patricio.